Hola, hoy nos metemos de lleno en un documento oficial que, la verdad, ha dado de qué hablar. Es la Gaceta Oficial de Panamá del 24 de septiembre de 2025. Ajá. Y dentro, una resolución clave. La No. 201-7109 de la Dirección General de Ingresos, o sea, la DGI. Está fechada el 1 de septiembre. Así es. Y lo central de esta resolución es algo, bueno, algo que no se ve todos los días. ¿Qué es? La publicación de una lista, larguísima de verdad, de personas jurídicas con deficiencias en la información relacionada con el Registro Único de Contribuyentes, el famoso RUC. El RUC. A ver, para que todos entendamos, es básicamente el número de identificación fiscal, ¿no? Para cualquier empresa, cualquier entidad legal en Panamá. Exactamente. Es como su cédula de identidad fiscal. Algo clave para operar legalmente, supongo. Fundamental. Sin un RUC válido y, ojo, con información actualizada, una compañía tiene serios problemas para operar, para facturar, incluso para existir legalmente ante el fisco. Y el sistema financiero también. Y la resolución menciona, el decreto de gabinete número 109 de 1970. Sí, que es el que le da poder a la DGI. Claro, para recaular impuestos, fiscalizar, sancionar. Todo eso. Correcto. Entonces, nuestra misión hoy, en este análisis, es intentar entender qué significa realmente esta publicación tan masiva. ¿Por qué hay tantísimas empresas en esta lista? ¿Y qué nos dice esto del ambiente de negocios allá? O de la administración, no sé, la transparencia en Panamá. Buena pregunta. Bueno, vamos a examinar esto a fondo. Perfecto. Y yo creo que hay que empezar por aclarar eso de deficiencias, que es el término clave. Sí. Es importante decir que la resolución no entra en detalles. No dice cuál es el problema específico de cada empresa. Es como un aviso general, ¿sabes? Ok, un aviso en bloque. Exacto. Pero, por experiencia, cuando la DGI habla de deficiencias en el RUC, casi siempre se refiere a información crítica, datos que están incompletos o desactualizados o simplemente incorrectos en sus sistemas. ¿Y qué tipo de información suele ser? Lo más común. Pues puede ser variado, la verdad. El domicilio fiscal, por ejemplo, que la empresa se mudó y no lo actualizó. Ajá. O el nombre del representante legal. Cambió y nadie avisó a la DGI. Entiendo. Datos del agente residente, que también deben estar al día. Ojo, también puede ser falta de información sobre los beneficiarios finales, que es un tema más nuevo por las regulaciones. Cierto, eso ha cambiado mucho. O incluso errores más simples, como la actividad económica que declararon. Son datos esenciales para la DGI. Datos que, como dice el propio documento al principio, la DGI necesita para hacer su trabajo, ¿no? Recaudar, fiscalizar, controlar. Precisamente. La DGI depende totalmente de que ese registro sea confiable. Para todo. ¿Para todo como qué? Pues mira, desde enviar notificaciones, requerimientos, hasta hacer auditorías, aplicar los impuestos como debe ser y, bueno, en general, administrar todo el sistema tributario de forma eficiente. Claro. Si la información de base está mal o falta algo, pues todo el proceso se complica. Se vuelve más lento, menos efectivo. Y lo que realmente impacta, al ver los anexos de esta resolución, es la escala, la magnitud del asunto. Sí. No estamos hablando de unas pocas docenas, ni siquiera de cientos. Son miles y miles de compañías. Miles. La numeración en los extractos que vimos llega a pasar las 21,000 entradas. Es verdad que notamos algunos saltos y quizá repeticiones. Ya hablaremos de eso. Ajá. Pero el volumen es asombroso, de verdad. Miles de empresas señaladas así. Llama muchísimo la atención. Es un volumen extraordinario, no hay duda. Y claro, te hace preguntar, ¿qué hay detrás? ¿Cuáles son las causas? Exacto. Podría ser, por un lado, un reflejo de un problema ya sistémico, ¿no? De cumplimiento. Que muchas empresas, quizás, han descuidado un poco sus obligaciones de mantener los datos al día. O quizá es algo de la DGI. Esa es la otra cara. Podría ser el resultado visible de un esfuerzo interno y masivo de la DGI por limpiar, por actualizar sus propias bases de datos. Y que ahora deciden, digamos, externalizar una parte de esa carga con esta publicación. ¿Externalizar? ¿Cómo así? ¿Cómo presionar a las empresas para que ellas hagan el trabajo? Exacto. Piensa en la logística. Intentar contactar individualmente a miles de entidades sería una locura. Carísimo, lento. Imposible, casi. Entonces, publican la lista. Es una estrategia de cumplimiento forzado,
pero a gran escala. El mensaje es, oye, si estás aquí, tienes un problema. Ven tú y arréglalo. Entiendo. También podría señalar quizás desafíos históricos de la propia DGI para gestionar y mantener al día un registro tan grande de forma proactiva. No es fácil. Me imagino la carga administrativa que esto genera ahora, no solo para la DGI, que tendrá que manejar todas las respuestas y actualizaciones, Uf, sí. sino para las propias empresas. Estar en esa lista públicamente debe ser incómodo y encima una tarea urgente que resolver. Definitivamente. Para las empresas es dedicar tiempo, recursos, a ver cuál es la deficiencia exacta, buscar papeles, hacer el trámite ante la DGI. Un lío. Y para la DGI es gestionar potencialmente miles de correcciones, verificar la información y decidir qué hacer con las que no respondan. Es una operación administrativa gigantesca, con implicaciones para ambos lados. Y aquí es donde la cosa se pone para mí realmente interesante. A ver, Cuando miras quiénes están en la lista, sí. porque no es un grupo homogéneo, para nada. La diversidad es enorme. Ajá. Ves todo tipo de estructuras, las clásicas, SA, Sociedad Anónima, INC de Incorporated, Corp, Corporation, LTD, Limited. las figuras comunes. Sí. Y hasta fundaciones de interés privado o cosas parecidas. Vimos ejemplos como Fundación Mongerie Bilingüe o Bucéfalos Foundation. Esa diversidad es un reflejo clarísimo de la economía panameña, ¿no? Y de su papel como centro de servicios internacionales. Panamá siempre ha facilitado crear distintas figuras jurídicas. Se adaptan a necesidades globales. Totalmente. Y lo que salta a la vista, pero mucho, es la fuerte presencia de compañías con nombres de perfil internacional. Y muy, muy notable del sector marítimo y naviero. El sector marítimo, claro. Encontramos nombres como Osaka Haino de Shipping Company S.A., Alias Shipping International Corp., Alkinos Shipping Company S.A., Cativa Shipping Corporation S.A., Marline Universal Shipping Co. S.A., Compañía Sudamericana de Vapores S.A. En serio, la lista es larguísima en este sector. Es que el sector marítimo es un pilar, histórico y actual. Está ligado al canal, obviamente, y al registro de buques de Panamá, que es importantísimo a nivel mundial. Cierto. Son operaciones globales por naturaleza. Y las estructuras de propiedad pueden ser complejas, cambian con frecuencia. Entiendo. Pero no es solo el mar, ¿eh? También abundan las firmas que suenan a inversión, a finanzas, a manejo de capitales. Ajá, el sector financiero. Vimos nombres como Trio Investment Corporation S.A., Evis Finance Overseas Panama S.A., La Place Financial Management Inc., International Investment Consulting Corporation S.A., Típico del hub financiero panameño. y luego nombres que reconoces de otros ámbitos. Corporación Panameña de Radiodifusión, S.A., por ejemplo, la farmacéutica compañía Bristol Myers Squibb de Centroamérica, e incluso registros que parecen históricos, como el de Venezolana Internacional de Aviación, S.A., Viasa. Sí, eso es interesante también. Si conectamos esto con el panorama general, bueno, Panamá se consolidó como un centro muy atractivo para crear sociedades. Por su ubicación, claro, por el Centro Bancario Internacional y por un régimen corporativo que históricamente fue muy flexible. Facilitaba las cosas. Exacto. Facilitó crear muchas estructuras, incluidas las llamadas offshore. Así que la variedad que ves en esta lista es un reflejo directo de esa realidad económica, del tipo de negocios que usan Panamá como plataforma. Ahora, una pregunta que me surge. ¿Por qué crees tú que estos sectores, en particular, marítimo, financiero, estructuras internacionales, serían como más propensos a estar en una lista de deficiencias del RUC? Uno pensaría que las grandes corporaciones tienen todo súper en orden. Es una buena pregunta. Hay varios factores que pueden jugar ahí. Primero, la complejidad misma de operar internacionalmente. ¿Cómo? Pues cambios frecuentes en los accionistas, directores que rotan, la necesidad de actualizar info sobre beneficiarios finales, que a veces es difícil de conseguir rápido, sobre todo si hay estructuras con varias capas en varios países. Claro, la cadena de información se complica. Segundo, las estructuras offshore. ¿Son legales? Pero a veces si no tienen operaciones muy activas en Panamá más allá del registro legal, el seguimiento administrativo puede ser menos diligente. El agente residente, que es el contacto local, puede tener problemas para contactar a los dueños reales o para recibir instrucciones actualizadas a tiempo. Entiendo.
La distancia y la complejidad juegan en contra. Y tercero, algo muy importante, los cambios regulatorios. Ah, claro. Panamá ha estado bajo presión internacional para aumentar la transparencia, la debida diligencia. Sí, se ha hablado mucho de eso. Esto ha traído nuevas exigencias de información. Por ejemplo, lo de los beneficiarios finales que te decía. Y eso requiere que todas las sociedades actualicen sus datos proactivamente. Y puede que muchas no lo hayan hecho. Es posible, sobre todo las más antiguas o las que tienen menos actividad local. Quizá no han cumplido del todo con estas nuevas obligaciones o no a tiempo. Volvamos al término clave: deficiencias en la información. Como decíamos, la resolución no dice el pecado exacto de cada una. ¿No? Falta el último cambio de directores. La dirección física ya no vale. No se presentó la declaración de beneficiarios finales. Esa incógnita queda ahí para cada empresa. Exacto. Es una notificación genérica, masiva. Pero aunque no sepamos la falla exacta de cada una, sí podemos analizar las consecuencias. Y son potenciales, pero muy reales para una empresa que aparece en esta lista. Claro. Estar señalado públicamente por la autoridad fiscal por tener información deficiente, eso no es cualquier cosa. Claro, lo primero que uno piensa es en multas. Mencionaste que la DGI tiene esa facultad. Sí, las multas son una posibilidad. Pero, ¿no te parece un poco desproporcionado poner en la misma lista pública a una multinacional gigante con un problema quizás complejo y a una pequeña SA familiar que a lo mejor solo olvidó actualizar un teléfono? ¿No se corre el riesgo de generar alarma o incluso de paralizar empresas por faltas que podrían ser menores con esta publicación tan bestia? Es una excelente pregunta. Y toca uno de los dilemas de estas acciones masivas. Tienes razón, la publicación no discrimina por la gravedad de la falta. Exacto. Y aunque las multas son una posibilidad concreta, basada en el Código Fiscal, las consecuencias pueden ir mucho más allá, pueden afectar la operación de la empresa de forma muy significativa. Y eso, independientemente de si la falta es grande o pequeña. ¿Qué tipo de problemas operativos concretos pueden tener? Son varios. Y pueden ser muy disruptivos. Por ejemplo, con los bancos. Ah, claro. Los bancos hacen debida diligencia continua. El KYC conoce a tu cliente. Verifican la información del RUC constantemente. Ajá. Si una empresa sale en esta lista, el banco podría congelarle las cuentas. O impedir nuevas transacciones. O negarse a abrir nuevas cuentas hasta que se arregle la situación. ¡Wow! Imagínate el impacto para pagar nóminas, proveedores. Un golpe directo a la operatividad diaria. Tremendo. ¿Y qué más? Además, puede complicar o directamente imposibilitar firmar contratos nuevos, sobre todo con el gobierno o con grandes empresas que siempre piden certificados de paz y salvo o de buena situación fiscal. Cierto. Puede frenar la participación en licitaciones públicas. Cualquier trámite donde tengas que validar que la empresa existe legalmente y está al día fiscalmente, se vuelve un problema. Implica tiempo perdido, posibles gastos legales para resolverlo y, por supuesto, el impacto en la reputación. Hablemos de eso. La reputación. Aparecer en una lista oficial de deficientes fiscales, aunque sea por un dato mal puesto, no da una imagen muy seria, ¿no? Ni transparente. Correcto. Genera un riesgo reputacional inmediato. Puede ser interpretado por socios, por inversores, acreedores, hasta por clientes, como una señal de desorden administrativo. O peor. O peor, falta de transparencia, negligencia o incluso un intento de opacidad. Y en el mundo de hoy, con tanto énfasis en la transparencia, en la debida diligencia, due diligence, en el cumplimiento normativo, compliance, Sí. mantener los registros corporativos bien, precisos, al día, ya no es solo una obligación legal, es un activo reputacional. Es fundamental. Esto me lleva a una pregunta importante sobre la intención de la DGI. ¿Qué buscan exactamente con esta publicación tan extensa? Es una advertencia final. Como decir, o arreglan esto, o les suspendemos el RUC, o les metemos multas gordas. Podría ser. ¿O es más bien un mecanismo para limpiar su base de datos, pero con la ayuda forzada de las empresas? Yo creo que probablemente es una estrategia con varios objetivos a la vez. Por un lado, sí funciona como una advertencia pública, muy visible. Sí, mucho. Y eso ejerce una presión considerable sobre las empresas de la lista para que actúen, para que regularicen su situación voluntariamente. Lo cual, para la DGI,
Es más eficiente administrativamente que empezar miles de procesos individuales. Claro, les ahorra trabajo. Es una forma de decir, la pelota está en su cancha, arréglenlo o aténganse a consecuencias mayores. Y podría tener que ver también con presiones de fuera, estándares internacionales. Esa es una posibilidad muy relevante. No podemos descartarla. Panamá ha estado bajo la lupa, ¿no?, de organismos internacionales como el GAFI. El Grupo de Acción Financiera Internacional. Exacto, que pone los estándares globales contra el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, y justo han señalado a Panamá por temas de transparencia de las personas jurídicas y por la disponibilidad de información actualizada de beneficiarios finales. Ajá. Entonces, una acción de depuración masiva como esta, aunque sea administrativa en principio, Panamá podría presentarla como evidencia de sus esfuerzos. Como miren, estamos haciendo cosas. Exacto, para fortalecer la supervisión, mejorar la calidad de la información que tienen disponible. Podría ser una forma de responder a esas recomendaciones o presiones internacionales. Entendido. O sea, una herramienta de cumplimiento local, pero con posibles guiños o motivaciones internacionales. Podría interpretarse así, sí. Es una manera de mostrar acción concreta para mejorar la integridad de sus registros corporativos y fiscales, que es un punto sensible en las evaluaciones internacionales. Hablando de la integridad de los datos, otro aspecto que nos llamó la atención al revisar los extractos son ciertas curiosidades. O anomalías, diría yo. Ah, sí. ¿Cómo qué? Hay compañías que aparecen repetidas, a veces una justo después de la otra, o con variaciones mínimas en el nombre o en el formato del RUC que les asignan. Anda, ¿recuerdas algún ejemplo concreto de esas repeticiones? Sí, son bastante llamativos. Mira, por ejemplo, alrededor del número 1795 está Cativa Shipping Corporation S.A. Ok. Y justo la siguiente, 1796, es Cativa Shipping Corporation, pero sin el S.A. Interesante. De Yere Investments S.A. aparece 3 veces seguidas, del 2373 al 2375. 3 veces la misma. Aparentemente. Torbay Navigation S.A. figura 4 veces consecutivas, del 2381 al 2384. 4. Sí. Argosy World Investments S.A. sale 2 veces, 2398, 2399. Old Pavilion Corp. también 2 veces, 2704, 2705. Y así, hay muchos más casos a lo largo de la lista. Nombres idénticos o casi idénticos, con RUCs muy parecidos o con pequeñas diferencias. Eso es fascinante y muy revelador, la verdad. ¿Qué te dice a ti? Estas aparentes duplicidades o inconsistencias no son solo anécdotas administrativas. Podrían indicar varias cosas a la vez. A ver. Podrían ser errores históricos, de cuando se ingresaron los datos en el sistema de la DGI que se han ido acumulando con el tiempo. Podría ser. Versus Corp, o antes y después de una fusión o un cambio de nombre que no se limpió bien en el sistema. O quizás son entidades relacionadas, como filiales con nombres muy parecidos a propósito. Esta también es una posibilidad real, claro. En estructuras corporativas complejas, inversiones ABC SA e inversiones ABC Corp podrían ser 2 empresas distintas pero vinculadas. Cierto. Sin embargo, que aparezcan seguidas y a veces idénticas, eso sugiere más bien problemas en la gestión de la base de datos, ¿no? Sí, parece más eso. En cualquier caso, estas anomalías lo que hacen es subrayar los desafíos enormes, monumentales, que implica mantener actualizada, limpia, consistente y sin duplicidades una base de datos nacional tan grande y compleja como el Registro Único de Contribuyentes. Y te hace preguntar por la fiabilidad misma del registro que está usando la DGI para esta acción tan grande, ¿no? Exacto. Si hay errores en identificar quién es quién, ¿cómo aseguras que la fiscalización sea justa? Exactamente. Refleja un desafío crónico en la gestión de datos públicos a gran escala. La historia de los registros, sistemas viejos, fusiones que no se depuraron bien, la digitalización que a veces no es perfecta. Todo eso crea capas de complejidad y posibles errores. Claro. Y esto, a su vez, podría complicar que las medidas que salgan de esta publicación se apliquen de forma efectiva y justa para todos. Entonces, ¿qué significa todo esto en conjunto si intentamos resumir? La DGI de Panamá ha lanzado una red enorme, ¿no? Enorme. Publicando una lista con miles y miles de compañías.
increíblemente diversas: navieras globales, financieras, entidades locales, fundaciones, y la señala por tener deficiencias en su información fiscal básica, su RUC. Deficiencias que, aunque la notificación es genérica, pueden traer consecuencias serias para las empresas. Multas, sí, pero también bloqueos operativos graves, daño a la reputación. Ujú. La publicación en sí misma ya es una acción administrativa de gran calibre. Es una señal potente para todo el sector corporativo registrado en Panamá. Una señal que parece decir fuerte y claro, pónganse al día que los estamos mirando. Sin duda. Y esto nos lleva a una reflexión final, ¿no? Intentando mirar un poco más allá del documento en sí. A ver, Podríamos interpretar esta publicación masiva no como un evento aislado, sino como una pieza dentro de un rompecabezas más grande. ¿cómo así? Quizás como parte de los esfuerzos continuos y bajo presión de Panamá por fortalecer su imagen y su realidad en temas de transparencia fiscal y cumplimiento corporativo, a nivel internacional. Mencionaste al Gafi antes. ¿Es este el tipo de acción que podría ayudar a Panamá a salir de listas grises o a mejorar su nota en esas evaluaciones? Potencialmente sí, aunque la efectividad real va a depender de cómo se gestione el seguimiento después, ¿no? Y si de verdad lleva a una mejora importante y sostenible en la calidad de la información. Claro, no basta con publicar la lista. No, pero como señal de intención, como acción concreta, puede sumar puntos en esas evaluaciones internacionales, que son tan importantes para la reputación financiera del país. Lo que nos deja con una pregunta, quizás un poco provocadora, para quien nos escucha. ¿Es esta publicación masiva el preludio de una campaña de fiscalización mucho más intensa, más dirigida quizás a sectores específicos que se consideran de más riesgo? ¿Podría ser? ¿O estamos viendo principalmente una operación gigantesca y quizás un poco caótica de limpieza administrativa para mejorar la calidad de los datos base? ¿O será, como pasa a menudo, una mezcla de las dos cosas? Y más allá de la intención, ¿cuáles serán los efectos dominó reales de esto? ¿Podría esta acción, por ser tan grande, generar un cuello de botella administrativo en la propia DGI? Buena pregunta. ¿Cómo va a reaccionar el sector empresarial? Sobre todo las empresas más pequeñas o aquellas con estructuras complejas que se manejan desde fuera. ¿Qué impacto tendrá en la percepción del clima de negocios y en la eficiencia de la administración pública panameña? Muchas preguntas abiertas. Son las complejidades, las tensiones inherentes a la tarea de regular y fiscalizar en un mundo globalizado, y se manifiestan detrás de lo que, a primera vista, es solo una larga lista en una gaceta oficial. Nos deja pensando en ese equilibrio delicado entre la necesidad de control y transparencia, por un lado, y la capacidad administrativa para ponerlo en práctica de forma efectiva. Y justa.